¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Hoy me correspondió el honor de comentar la conferencia número 15, que es con la que termina este tomo. En esta conferencia, llamada Incertezas y Críticas, Freud presenta o agrupa 4 conjuntos de objeciones a lo que ha él expuesto en las conferencias anteriores a propósito de los sueños y de la interpretación de los sueños. Él no espera pues como a que le planteen esas dudas e incertezas, sino que él mismo las anticipa en el público, compuesto, como ustedes saben, por médicos y por legos, es decir, que no se han iniciado en el psicoanálisis. Era como Freud los llamaba en la época. El primer grupo de incertezas y de críticas y de dudas nos presenta por lo menos 3 objeciones a la interpretación de los sueños y a la técnica de la interpretación de los sueños, y que están nombradas en el segundo párrafo de la página 209 de la edición de Amor Ortu, que es la que estamos siguiendo. Allí dice, en primer lugar, esta es la objeción: uno nunca sabe si un determinado elemento del sueño ha de comprenderse en su sentido genuino o simbólicamente. Es decir, si todo esto se deja un poco como al capricho del intérprete del sueño. Esto lo refuerza con la idea siguiente: como el trabajo del sueño hace fundirse los opuestos, todo el tiempo queda indeterminado si un cierto elemento onírico debe comprenderse en sentido positivo o en sentido negativo, con él mismo o con su contrario. Es la segunda crítica. En tercer lugar, por las inversiones de todo tipo de que tanto gusta el sueño, queda librado al intérprete practicar una de ellos, es decir, como la que a él le parezca, sería la otra. Y por último, cuarto, rara vez se está seguro de que la interpretación hallada para el sueño sea la única posible, es decir, aludiendo a lo que aquí llama la sobreinterpretación. Esas son pues las primeras insuficiencias de la interpretación. Estoy retomando frases precisas de ese segundo párrafo que viene a agrupar, como decía, el primer conjunto de críticas a la interpretación. ¿Cómo responde Freud? Freud responde, dedica 4 páginas y media a responder a esas objeciones, a esas 4 objeciones, una por una. En primer lugar dice que tal vez no se trate de una arbitrariedad del intérprete, refiriéndose obviamente a la interpretación de los sueños en el marco de un análisis, que no es lo mismo los que interpretan sueños en otros marcos, por fuera del psicoanálisis.
Y en ese marco del psicoanálisis, en vez de arbitrariedad, Freud propone que se piense en la destreza, en la experiencia, en la comprensión del intérprete, es decir, del analista. Y dice, sin duda, no podemos prescindir de un factor personal de esta índole. Esto es algo interesante porque quiere decir que no basta con uno leer estas lecciones para estar entonces en capacidad de interpretar cualquier sueño. No hay un manual técnico que nos enseñe cómo interpretar los sueños. Lo más próximo a un manual son las lecciones de introducción que estamos leyendo, en el sentido en que nos presenta de manera sistemática distintos aspectos de divulgación del psicoanálisis, pero no por leerse las lecciones ya estamos en capacidad de interpretar lapsus, síntomas, chistes, sueños. Aquí Freud agrupa una serie de ejemplos, una descripción de mecanismos, pero la destreza, la experiencia y la comprensión no son cosas que se adquieren por la sola lectura, reitero, sino precisamente dentro de la experiencia misma de un análisis. Un analista puede tener entre más tiempo, más experiencia, digamos más destreza y más comprensión de ese tipo de ejercicio, pero a su vez él ha adquirido esa destreza y comprensión es a partir del hecho de que él mismo ha pasado por un análisis que ya hoy podemos decir 100 años después es un análisis largo. Entonces no basta con saber los mecanismos para estar, digamos, en capacidad de hacer esto, y esa destreza y esa experiencia no es algo logrado con los años, destreza, experiencia y comprensión, con los años. Entonces, entre más viejo el analista, más va a ser diestro, experimentado, y más se le va a revelar la comprensión. No. Hoy podemos decir que esto, la única experiencia que realmente valida a un psicoanalista es la experiencia de su propio análisis, no tanto de los análisis que conducen, porque es en el propio análisis que se puede llegar a comprender realmente, más allá de los ejemplos que Freud nos da en estas lecciones, cómo es que en el inconsciente de cada uno funcionan estos mecanismos. Pero es interesante que él diga, no podemos prescindir del factor personal. Por eso no es un manual. Hay algo del sujeto, de la singularidad de cada quien que se juega en este aspecto para poder llegar a pensar sobre la habilidad de la interpretación en el análisis. Hay algo siempre personal. No es que simplemente se toma la herramienta y basta aplicarlo, no, hay algo personal que siempre se juega. Unos más, otros menos, la comprensión es distinta para cada uno, la destreza. Pero en general, respecto a esa primera objeción, piensa Freud que no se trata de un capricho del intérprete, sino que hay algo que le impone la interpretación al intérprete. A saber, lo dice en el primer párrafo de la 210, la trabazón recíproca de los pensamientos oníricos, la del sueño con la vida del soñante y toda la situación psíquica en que el sueño sobreviene, selecciona una sola entre las posibilidades dadas de interpretación y desecha a las otras por inaplicables. He ahí la respuesta. No es el capricho del intérprete, sino que se selecciona una y se desecha las otras, porque recuerden que la objeción era la sobreinterpretación, ¿por qué elegir una y no elegir otra?
esa es una de las primeras objeciones, es porque hay una trabazón recíproca de los pensamientos con la vida del soñante y toda la situación psíquica en que el sueño sobreviene. Eso es lo que selecciona que sea una y no otra. Detengámonos. No es lo mismo, entonces, por ejemplo, que dos personas tengan el mismo sueño y entonces la interpretación sea la misma para todos. Si hubiese un diccionario de símbolos, sí. Soñó con un enredo, con una serpiente, es un enredo. Eso es un diccionario de símbolos, para todos iguales. Soñó con un toro, eso es un problema. Pero en un manual de símbolos es para todos, pero ¿en qué se diferencia esa interpretación de la interpretación en el psicoanálisis? Que hay que relacionar los pensamientos oníricos, es decir, los pensamientos del sueño, con la vida del soñante y con la situación psíquica en que el sueño sobreviene. Y eso ya sí es de cada uno. Porque puede ser que esos tres soñaron ese mismo sueño en tres situaciones distintas de la vida. Y eso ya determina que la interpretación sea distinta para cada uno. Puede ser que esos tres soñantes además relacionen esos pensamientos con la vida de cada uno, y como la vida de cada uno es tan diferente a la del otro, la interpretación será otra. Así el contenido manifiesto aparentemente sea el mismo, aparentemente, lo cual sería pues además una gran coincidencia. Entonces eso es lo que determina la interpretación, la trabazón del pensamiento onírico con la vida del soñante y con la situación psíquica en la cual acontece dicho sueño. Entonces fíjense que no es el capricho, sino que el mismo material, como es presentado, ¿por quién? Por el soñante, impone la interpretación, selecciona que sea una. Él ha hecho muchísimos ejemplos de esto en las anteriores lecciones, pueden tomar cualquiera y por eso podemos decir es esta interpretación y no la siguiente, y no otras miles posibles que podrían ser. Además, él siempre va a responder a esas objeciones que se imagina le pueden hacer, volviendo sobre lo esencial que él ha descrito como su descubrimiento, lo que él ha elucidado como los mecanismos del sueño, elaboración onírica, etc. Dice entonces, el trabajo del sueño, y aquí lo recuerda, emprende una traducción de los pensamientos oníricos a un modo de expresión primitivo. Ese es el trabajo del sueño. Segundo párrafo de la 210. Recuerden que a esta elucidación él le dedicó todo el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que es un capítulo extraordinario para uno comprender cómo es que el sueño funciona, trabaja. Hay un trabajo, no es el reposo, no es el ocio, el inconsciente trabaja, el sueño trabaja. Y ese trabajo consiste en una traducción, Traduce, es un inconsciente intérprete, traductor, que unos pensamientos latentes, inconscientes, va a transformarlos en contenido manifiesto del sueño. Un contenido manifiesto que puede ser pensable como un lenguaje primitivo, dice acá. Y por ser primitivo no necesariamente es menos elaborado. Vamos a ver la alta complejidad. Esto es un símil. Traducir de una lengua, de un pensamiento a una lengua complicada, primitiva, es equivalente al trabajo del sueño que un pensamiento latente
lo vuelve expresión. Hace entonces un recorrido erudito por la lingüística, pero también por lo que se conocía en la época de lenguas tales como los jeroglíficos. Recuerden que él era un apasionado de la arqueología y seguía con gran pasión los descubrimientos de la arqueología. Pero además, la misma escritura china, por ejemplo, también se refiere a la escritura en la interpretación de las escrituras judías. Y allí va encontrando ejemplos de lo que es la traducción, es decir, de lo que es el trabajo del sueño. Pero ¿para qué él está haciendo eso? ¿Para qué está recordando eso? Para mostrar cómo la interpretación de un sueño es exactamente el trabajo contrario al del trabajo del sueño. El trabajo del sueño es pensamientos latentes, convertirlos en contenidos manifiestos. El trabajo del intérprete es del contenido manifiesto inferir los pensamientos latentes originales. Porque una de las objeciones grandes era, bueno, ¿cómo vamos a saber si tal elemento del sueño tiene un sentido genuino o un sentido simbólico? Si realmente el pensamiento latente que la interpretación muestra corresponde al pensamiento latente del cual partió la elaboración onírica para formar el sueño. Son entonces movimientos inversos, el del intérprete y el del trabajo del sueño. Como una de las objeciones era lo de que el trabajo del sueño funde los opuestos. Entonces él se refiere a un trabajo del lingüista Abel, que a él le inspiró un pequeño texto que se llama Sobre el sentido antitético de las palabras primitivas, que no sé si es un trabajo anterior o posterior a estas lecciones. Él, por ejemplo, parte de los escritos de Abel. Tenemos un ejemplo de esto en Totem y Tabú, en 1914, cuando él está analizando la palabra sacer. Sacer es una palabra que quiere decir sagrado. Sagrado. Ese es un sentido. Pero al mismo tiempo sacer tiene el sentido antitético, ya no de lo sagrado, sino de lo abyecto. Y por eso es que puede ser al mismo tiempo tender a lo sublime, pero también tender a lo degradado. Entonces fíjense cómo eso es una cosa muy extraña. ¿Cómo podemos saber que sacer quiere decir lo sagrado o lo abyecto, si es la misma palabra? Esto en términos modernos, ¿cómo lo podríamos traducir? Ferdinand de Saussure descubrió, él, que era un profesor de lenguaje, en la época en que simplemente lo que se hacía siguiendo a Humboldt eran las etimologías, de dónde viene tal palabra, si del latín, si del griego, cómo en tal época tomó tal acepción o se comenzó a pronunciar de esta y de esta manera. La historia, en cierto modo, del idioma. Saussure más bien quiso ocuparse no de esa dimensión diacrónica, sino sincrónica. Y dijo, ¿pero qué es el lenguaje? El lenguaje son signos lingüísticos. Esencialmente está compuesto por signos lingüísticos. Y un signo lingüístico está compuesto a su vez por significante y significado. El significante es una materialidad acústica. Por ejemplo, estos ruidos que ustedes oyen, cuando yo dejo pasar una corriente de aire por mi garganta, la modulo en la boca y la transformo en ondas, eso lo capta algo en el cerebro de ustedes y lo traduce como significantes.
que corresponden a un significado. Pero no dejó de ver Saussure que había una arbitrariedad del signo lingüístico. Y esa arbitrariedad consiste en que muchas veces, como es el caso que está exponiendo aquí Freud, un significante puede corresponder a muchos significados. Entonces, el clásico ejemplo que toma Saussure, árbol, eso es un significante, árbol, compuesto por dos sílabas, árbol. Y a ese significante, ¿qué significado se le anuda? Él escribe abajo, en el pequeño capítulo de naturaleza del signo lingüístico, dibuja un arbolito. Es decir, como si correspondiera a un pictograma, un arbolito. Y ahorita hablamos de los jeroglíficos, que son pictogramas, escrituras con pájaros, decían los griegos. Cuando veían en las tumbas egipcias, eso es escritura con pájaros. Pero entonces, ¿en qué está? ¿Qué árbol puede tener el significado de el árbol sanguíneo? Puede ser el árbol genealógico, puede ser el nogal, el laurel, el ciprés, el sauce. Todo eso se llama árbol. Es un mismo significante para muchos significados. El árbol de Navidad, el árbol de los saberes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que alguien puede saber que cuando yo digo árbol me estoy refiriendo al árbol de Navidad y no al árbol sanguíneo? Es exactamente el mismo problema. El lingüista Bell en 1884 había dicho, y Freud lo sigue, de que había un sentido antitético en las lenguas antiguas en el cual una palabra quería decir es la fusión de dos opuestos en un mismo significante. Podía decir una cosa y lo contrario. Claro, hay un lingüista contemporáneo nuestro, Benveniste, que hace una discusión sobre esta referencia de Freud a Abel, demostrando que él no estaba muy bien documentado y había sido conducido a un error. Pero en lo que sí no hay error es que en el sueño una imagen puede corresponder a una cosa y a la contraria. Se funden los sentidos antitéticos en una misma expresión. Claro, ¿cómo entonces uno puede saber si es el mismo significante, a qué significado corresponde? Dice Freud, el tono, el gesto, el contexto, señala cuál de los dos opuestos es el sentido que queremos expresar cuando decimos, por ejemplo, árbol. O cuando decimos hacer, si es el sentido sagrado o el sentido abyecto. Por eso es que él ha dicho anteriormente que no es arbitrario. Siempre que aparece un árbol quiere decir esto, no. Depende de la trabazón. De la trabazón, pensamiento onírico, vida del soñante. Por eso no basta con que el sujeto cuente el sueño, inmediatamente lo que el analista le dice es, ¿y a usted qué se le ocurre? Porque las ocurrencias respecto al sueño es lo que va a permitir la trabazón de la vida del soñante con el pensamiento. Y eso es lo que va a determinar que sea una interpretación y no otra. Que si en el sueño aparecen dos sentidos y hay esa ambigüedad, la trabazón, que es el equivalente aquí al tono, al gesto, al contexto, es lo que determina que sea un sentido y no otro. Acude, por ejemplo, la escritura semítica. Ustedes saben que el idioma lo inventaron los fenicios, pero esto se volvió realmente una cosa utilizable. Pues la escritura se volvió una cosa utilizable fue cuando le pusieron las vocales. Ahí sirvió, porque antes escribían eran las consonantes y no había vocales.
Entonces, cuando se incluyeron las vocales, eso ya comenzó a ser más utilizable, porque si no, ¿cómo se hace? Y bien, en las escrituras antiguas semíticas, es decir, judaicas, solo se dibujan las consonantes de las palabras. Y es el lector el que tiene que intercalar las vocales omitidas según su conocimiento y su contexto. Y eso es lo que determina una interpretación y no otra. Es como la Torá, cuando interpretan la Torá, es eso. De acuerdo a las vocales que usted le ponga, eso quiere decir una cosa o la otra. Ahí tenemos otro ejemplo de la arbitrariedad del signo y cómo los hombres pueden llegar a decidir qué sentido es el que se le da a una palabra y no otro, de acuerdo al tono, gesto, contexto, y aquí ya dice otra cosa: conocimiento y contexto del lector. Luego acude a otro ejemplo, una lengua antiquísima pero que todavía hablan y escriben 400 millones de personas, la China. Y él ha averiguado que el léxico de este dialecto se calcula en unas 4.000 palabras. Resulta que cada sonido tiene en promedio 10 significados distintos, cada sonido. Cada sonido. Algunos menos, pero otros bastante más. Entonces, ¿cómo se puede evitar la multivocidad? De nuevo, puesto que por el contexto solamente no puede colegirse cuál de los 10 significados del sonido silábico, se propone el hablante evocar en el oyente. Algunos de esos recursos son la combinación de dos sonidos en una palabra compuesta, el uso de 4 tonos diversos en la emisión de estas sílabas, ¿sí? Pero tenemos el problema de que la gramática en el chino es casi inexistente. Nos dice Freud, de ninguna de esas palabras, de una sola sílaba, imagínense, puede decirse si es sustantivo, verbo, adjetivo, si faltan las flexiones de las palabras por las que podían reconocerse el género, el número, el caso, el tiempo, el modo. Y en ese sentido dice, esa lengua consiste solo como en la materia prima, y en ello se asemeja a la manera en que nuestro lenguaje conceptual es reducido por el sueño a su materia prima. Lleva eso incluso más lejos. Traduciendo una de esas palabras, literalmente, un refrán chino, que digamos suena con los sonidos chinos, la traducción sería poco que ver, mucho que maravilloso. Eso traducido a nuestra lengua no quiere decir nada. Pues o por lo menos vemos que es una frase gramaticalmente mal construida. Y sin embargo podría decir, mucho tiene para maravillarse aquel que ha visto poco. Ese es un sentido. O mientras menos ha visto uno, tanto más para maravillarse encuentra. Fíjese que son maneras de traducir esa frase china. Cualquiera de las dos es igual, porque quieren decir exactamente lo mismo. Ahora, hay una diferencia enorme. Bien que él ha acudido a estos símiles, la lengua semítica, la lengua china, el sentido antitético de las palabras primitivas. Me salté, por ejemplo, lo de los jeroglíficos egipcios. ¿En qué dirección había que leerlos? En dirección a donde están mirando los pájaros. Sí, pero si resulta que el escribano lo hace en una tacita pequeña, en una columna, etcétera, todo eso varía. Entonces, ¿qué quiere decir de acuerdo a la dirección? Se prestaría ambigüedad, y sin embargo hay formas precisas, así como ha dicho el otro, el gesto, el contexto, el tono, la combinación de sonidos, el conocimiento, etcétera, que determinan que sea una interpretación y no muchas.
Incluso cuando hablamos en un lenguaje como el nuestro, el español. Si yo simplemente digo árbol, alguien me va a decir, pero bueno, ¿de qué clase de árbol estás hablando? Dinos algo más sobre el árbol. Eso es lo que le hace a un Lacan decir, el significante por sí mismo no significa nada. Un significante 1, árbol, necesita de algo, de un S2, de un S3, de un S4, de una cadena, para poder entender que es un árbol de Navidad o que es un árbol genealógico. Cuando pones genealógico ya es un S2 que determina que el S1 sea ese del árbol que estamos hablando y no otro. Un encadenamiento, pero eso es un recurso lógico o gramático, podríamos decir. Todo esto es un símil de Freud para explicar cómo el trabajo del sueño consiste en ese pensamiento latente, traducirlo a un contenido manifiesto primitivo, por así decir, porque no tiene las mismas oposiciones que el lenguaje consciente. Nosotros decimos blanco y negro, y ahí tenemos un par de opuestos, y casi todas las palabras se componen a partir de opuestos. Blanco, negro, alto, bajo, cerca, lejos, lo que ustedes quieran. Pero en cambio en este lenguaje, entre comillas, particular del sueño, hay representaciones que a la vez quieren decir alto y bajo, blanco y negro. ¿Cómo podemos saber qué es blanco o qué es negro? Entonces Freud dice, aquí hay una gran diferencia del símil que acaba de hacer respecto al trabajo del sueño. Y es que de todas maneras la lengua semítica, la lengua de los antiguos egipcios jeroglíficos, la lengua china, están hechas para comunicar. Es decir, que hay un gran esfuerzo por parte de los humanos hay una intención comunicativa que hace que hagan ingentes esfuerzos para eliminar la multivocidad y poder que un emisor transmita a un receptor un mensaje y que ese receptor pueda decodificar ese mensaje. El emisor siempre tiene la ilusión, la esperanza de que el otro entienda exactamente lo mismo de lo que él está transmitiendo. Por eso se esfuerza en los gestos, en el tono, en la combinación de sílabas, en el contexto. Se esfuerza en que su expresión llegue al otro y comunique un mensaje. Eso es una relación intersubjetiva entre sujetos que tienen intención comunicativa. No es lo mismo cuando estamos hablando de una relación intrapsíquica entre el inconsciente y la conciencia. Porque el trabajo del sueño no es volver absolutamente claro a la conciencia el mensaje de lo que hay en el inconsciente. Al contrario, hay la intención de esconder, silenciar, fragmentar, disfrazar. Porque si la intención fuera que pasara intacto, la conciencia no lo dejaría, la censura no lo dejaría. Sería reprimido de nuevo. Entonces no es la intención de comunicar de manera límpida, clara, como la entre sujetos, sino una intención de satisfacer un deseo reprimido de manera deformada. Ya hay una intención de deformar. Por eso el sueño no quiere decir nada a nadie, dice Freud. La comunicación es que alguien quiere decir algo a otro, sino que se empeña en permanecer incomprensible. Lo dice acá con todas las letras en la página 212. Se empeña en permanecer incomprensible. Esa es la dificultad. Y eso incluso hace que Freud se pregunte, ¿cierto?
hasta dónde llega realmente la comprensibilidad de un sueño. Fíjese que ahí nos está llamando a la modestia. La clínica nos hace modestos. Nos está llamando a que renunciemos a la ambición de comprenderlo todo, de que ese sueño nos va a dar la clave de todo de un sujeto, de que eso va a parecer hiperclaro, como una fórmula lógica. Va a haber lagunas, va a haber partes incomprensibles. Incluso si uno va a la interpretación de los sueños, en ese capítulo 7, él dice que hay un momento en que la interpretación se detiene porque las asociaciones se vuelven cada vez más densas en un tejido reticular, dando lugar a lo que se llama el ombligo del sueño, y que ya en esa densidad ya no es comprensible, es como un agujero, como que en medio de todo el tejido de sentido hay un agujero del sinsentido, donde ya no podemos penetrar más el asunto. Hay un límite, entonces, a la interpretación de los sueños. Las hermenéuticas se piensan ilimitadas, que todo se puede interpretar, y una interpretación lleva a otra, etcétera, etcétera. Por eso el psicoanálisis no es una hermenéutica, ¿no? Se saben de algunas cosas, pero hay una parte que no termina de comprenderse. Incluso dirá después que no termina de traducirse en palabras, en representaciones. Es esa parte del inconsciente que no es reprimido. Cuando él dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Es decir, hay una parte que no provino de la represión, y esa parte es incomprensible. Es lo que Lacan después llamará en una o dos veces el inconsciente real. Es decir, que se resiste a lo simbólico y a lo imaginario. Bueno, con esos párrafos él entonces contesta a ese primer bloque de objeciones y nos va mostrando que que la interpretación del sueño no depende de la arbitrariedad, del capricho del intérprete, sino que el material va obligando que sea una y no otra. El material de cada uno, pero siguen las sorpresas. Luego, en la segunda serie de reparos, que están expuestos en la página 213, dice: cierto número de soluciones a que nos vemos precisados en la interpretación de los sueños parecen forzadas, artificiosas, traídas de los cabellos, incluso a veces violentas o que tienen un efecto cómico o chistoso. Entonces a esto él responde que quienes hacen esas objeciones, y tiene ejemplos precisos en la literatura científica que comienzan a decir, la interpretación de los psicoanalistas, pero eso es forzado, traído por los cabellos, etc. Él dice, el punto es que se emite un juicio siguiendo las primeras impresiones. Se emite un juicio un poco diciendo que las interpretaciones parecen falsas, rebuscadas y forzadas, y no le gustan al que así las ve, y porque no le gustan, por tanto son falsas. Entonces, imagínese eso. Si el juicio está fundamentado en lo que me gusta o no me gusta, si yo voy a declarar falso lo que no me gusta y verdadero lo que me gusta, entonces, ¿qué criterio racional es ese? Fíjense que Freud, a pesar de estar en relación con el inconsciente, está guiado por una gran racionalidad. Freud es un racionalista. Fíjense que él no se deja encantar poéticamente por la maravilla de la creación del inconsciente. Él quiere reducir eso a una racionalidad. ¿Qué es lo que hace que esto aparezca irracional para volverlo racional? Volver consciente lo inconsciente, por ejemplo. O allí donde ello era, el yo debe advenir.
son fórmulas de él para decir transformar lo irracional en racional. No ir a buscar lo irracional para quedarse allí en la creación, como pretendía, por ejemplo, Breton y los surrealistas, que por eso se entusiasmaron tanto y quisieron ir a ver a Freud, porque él había inventado una máquina de hacer poesía con el inconsciente. Ni por asomo se le pasa por la cabeza otra posibilidad, la interpretación no vale nada, porque parecen rebuscadas, forzadas, no le gustan. Pero entonces, él dice que a lo que esencialmente se dirige este juicio es al hecho no de la argumentación de cómo se hace la interpretación, sino que la censura onírica, que es esta que está trabajando para transformar el pensamiento latente en contenido manifiesto, siempre echa mano de un mecanismo psíquico, dice aquí, que se llama el desplazamiento. Dice, con el auxilio del desplazamiento, la censura onírica crea formaciones sustitutivas que hemos llamado alusiones. Alusiones. Entonces eso es lo que le parece como, eso es lo que hace la censura. Un contenido simplemente hace una alusión a él. ¿Qué tiene que hacer el intérprete? El camino contrario. De esa alusión llegar a aquello que es aludido. De la alusión llegar a lo aludido. Deshacer el camino del desplazamiento. Anudar la representación a el conjunto de representaciones original, que es lo aludido. Ahí es donde al otro externo le dice, pero eso es muy forzado, porque ¿cómo de una alusión usted va a llegar ahí? Porque es que está trabajando en el sentido inverso al desplazamiento, el intérprete. Y dice, si admitimos como posibles los enlaces más remotos y extraños de apariencia ora cómica, ora chistosa, entre un elemento onírico latente y un sustituto manifiesto, no hacemos sino seguir abundantes experiencias de ejemplos cuya resolución por regla general no hemos hallado nosotros mismos. A menudo a uno le es imposible dar por sí mismo tales interpretaciones. O sea, no es el capricho, de nuevo, del intérprete. Ningún hombre sensato podría colegir el enlace existente entre una cosa y otra. Entonces, ¿de dónde sale? No es de la imaginación del intérprete. Lo dice en el último párrafo de la 2.14. El soñante nos da la traducción. Miren qué bonito. O sea, ¿quién es realmente quien interpreta? El soñante. El analizante, el inconsciente del analizante nos da la clave. Por eso el intérprete no tiene que imaginarse nada. Ahí le va apareciendo el material. Leo la frase completa. El soñante nos da la traducción o bien de un plumazo por su ocurrencia directa. Puede hacerlo, pues es en él donde se ha producido esa formación sustitutiva, o nos brinda tanto material que la solución ya no exige una agudeza particular, sino que se impone como necesaria. Ya ni siquiera hay que nombrarla, se impone en la asociación. Si el soñante no viene en nuestro auxilio de alguno de estos dos modos, el elemento manifiesto en cuestión permanecerá para nosotros eternamente incomprensible. No depende de la imaginación del intérprete, enteramente de las asociaciones del soñante, que es el que da la traducción. Por eso es que cuando uno está en análisis, luego de un tiempo, ya uno no le plantea al otro el sueño en términos de ¿qué será lo que esto quiere decir, doctor? Que yo soñé tan raro.
sino que ya uno está familiarizado con el mecanismo del desplazamiento y de la condensación, de la elaboración onírica de su propio inconsciente. E incluso llega y dice, soñé con esto, pero yo creo que eso quiere decir tal cosa. Y muchas veces lo que el analista a uno le puede decir es, tú lo has dicho. Es decir, esa es la interpretación. Es lo que él dice. Brinda tanto material que la solución ya no exige, sino que se impone, o por una ocurrencia directa, él mismo dice, ahí ya entendí por qué soñé esto. Fue que tal cosa, y entonces ahí se formó esto. Ya entiende. En su propio inconsciente, no en los ejemplos de Freud. ¿Cómo es que eso se da? Entonces fíjese que no hay ninguna arbitrariedad en la interpretación. Ni tampoco es que sea forzado. Ahí no está forzando a nadie. Lo único que le está diciendo es que se le ocurre. Y él va libremente, no forzadamente, soltando el sentido unívoco de lo que ese sueño quiere decir. Vuelve a citar un pequeño ejemplo, donde finalmente se trata de un equívoco de una palabra que cita en alemán, Urmensch, por Urmenschest. Fíjese que es un pequeño sonido. El hombre primordial, el padre muerto, lo convirtió en el sueño en el hombre de las horas. Y por eso suena como un juego de palabras. Ahora, como la objeción decía que a veces esas interpretaciones forzadas parecían más bien pues como si fueran chistes, como con un efecto cómico, chistoso, artificioso, traído de los cabellos, violento o cómico. Entonces él dice, cómico. Claro, por supuesto, ¿cómo no? Como si el chiste del soñante se creyera del intérprete. Y dice, hay aún otros ejemplos en los que es muy difícil decidir si se está frente a un chiste o frente a un sueño. ¿Por qué? Porque el contenido manifiesto del sueño es como si fuera un chiste. Él dice incluso, un chiste malo. Recuerden que él ha trabajado, luego de la interpretación de los sueños, otro texto magnífico que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y también ha elucidado cuál es el mecanismo del chiste, del mismo modo que ha elucidado cuál es el mecanismo de la producción del sueño. Lo extraño, lo sorprendente, lo sorpresivo, es que nos dice al comienzo de la página 216. En cuanto a la génesis del chiste, es que una hilación de pensamiento preconsciente, porque es en el preconsciente donde está para Freud las representaciones de palabra, la lógica, el lenguaje, en el preconsciente. Pero hay una hilación, un pedacito, es abandonada por un momento a la elaboración inconsciente. Esa hilación preconsciente por un momento es elaborada por los mecanismos del inconsciente, que son el desplazamiento, la condensación, la representabilidad. Y entonces enseguida emerge como chiste. Eso es un chiste, así se produce un chiste. El ejemplo clásico, citado por Freud de Heine, cuando un pobre diablo dice que se estuvo codeando con el barón Rothschild, que era el hombre judío más rico que había, y que ese hombre lo trató de una manera muy familiar, lo trató de un modo familionario. Entonces él quería decir familiar. Quería decir, ese millonario me trató de manera familiar. Esa es una hilación de pensamiento preconsciente. Pero por un momento se abandona a la elaboración inconsciente y en vez de decir, ese millonario me trató de una forma familiar, dijo, me trató de manera familionaria. Y en la condensación de esas dos palabrejas, lo que muestra con amargura es que lo trató de la misma manera que
lo trató de la manera tan familiar como un millonario trata a un pobre diablo. O sea, ya no podía jactarse de eso. Ahí aparece como un chiste. ¿Saben qué es lo sorprendente? Lo siguiente. Bajo la influencia del inconsciente experimenta la acción de los mecanismos que reinan ahí, la condensación y el desplazamiento. Vale decir, los mismos procesos cuya participación hemos descubierto en el trabajo del sueño, y a esta comunidad ha de atribuirse la semejanza entre el chiste y el sueño. Entonces, por eso es que aparece como un chiste onírico, como un chiste soñado. ¿Por qué? Porque es que tienen el mismo mecanismo el sueño y el chiste. Una hilación preconsciente se abandona durante el estado de reposo a una elaboración inconsciente y se conecta con la percepción. En la vida dormida, estamos dormidos, en la vida onírica, bajo la forma de sueño. En la vida despierta, bajo la forma de chiste. Porque el inconsciente trabaja de día y de noche. Pero hace lo mismo. Esto quiere decir, de una manera asombrosa, que hay una homología estructural. Es decir, estructuralmente son exactamente iguales un chiste y un sueño. Uno puede interpretar un chiste como interpreta un sueño, puede interpretar un sueño como interpreta un chiste. Y ahí habría mucho para reflexionar. Empezando porque los chistes se arman es a partir, por ejemplo, los buenos chistes se arman, sobre todo a partir de sonidos, como este hombre primordial de hombre de horas. Es un sonido que lo diferencia. Quiere decir que la interpretación tiene que comenzar es por el sonido, pero también en un sueño. Empieza por el sonido. Mientras que la hermenéutica lo que apunta y se lanza en sentido, a la producción de sentido. Muchas veces la clave del sueño no está en el sentido, sino en el sonido. Y así él viene a responder de esta manera el segundo grupo de objeciones. El tercer grupo de objeciones respecto a la concepción del sueño, él lo encuentra que viene incluso de los mismos psicoanalistas. En casi todas se trata de confusiones conceptuales y generalizaciones injustificadas. Y Freud es preciso. Él pide un rigor conceptual, que no confundamos las cosas, que no generalicemos de manera injustificada. Al contrario, se trata de particularizar. Lo que importa en el psicoanálisis, y en eso estamos completamente a contrapelo de la ciencia, no es la generalización. La psicología busca generalizar, por ejemplo, los síntomas de un sujeto singular en un síndrome, en un cuadro. Entonces eso, que es que este tiene un cierto ritual para ir al baño. Así se llama trastorno obsesivo compulsivo, ya está en lo general, ya está en el grupo del TOC. Que es que este a veces está muy contento y al ratito está muy triste. Trastorno bipolar, generalizamos. Pero esos cuadros generalizantes no nos dicen nada de este en singular y diferenciado de este otro que puede aparentemente tener los mismos síntomas, comportamientos. El psicoanálisis, en cambio, tiende a lo singular, no a lo general. En ese sentido, las generalizaciones que se pueden llegar a hacer tienen que ser muy precisas, muy justificadas. Cuando decimos cosas tan generales como la histeria se caracteriza porque mantiene el deseo insatisfecho, y diferenciarlo, por ejemplo, de la estrategia del deseo de la obsesión, que es mantener el deseo imposible, o de la fobia, que es huir de toda posibilidad de satisfacción del deseo. Pero eso es simplemente para orientarnos, por ejemplo, a un diagnóstico, y luego ir a lo singular de ese sujeto
que pertenece a el subconjunto de los obsesivos o los histéricos. Porque no todas las histéricas son Dora, no todos los histéricos son Ernest Langer, el hombre de las ratas, no todos los paranoicos son Schreber. Cada uno es en su singularidad. Bueno, entonces, en ese sentido, hay una objeción, y es que el sueño se ocupa de intentos de adaptación al presente y de soluciones de tareas futuras. Vale decir que persigue una tendencia prospectiva. Por ejemplo, eso lo leyó Freud en un alumno, en Maidel. Y Freud dice, ahí hay una confusión. Ahí se está confundiendo el sueño con los pensamientos oníricos latentes. Y no es lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros llamamos un sueño? El contenido manifiesto del sueño. Cuando uno va al análisis, tuve un sueño, ¿qué va a relatar? Lo que se acuerda, ¿qué es? El contenido manifiesto. Él no llega de una diciendo, la idea latente es esta, porque eso significa que no soñó. Eso significa que pudo inferir sin censura, sin elaboración, la idea latente, y eso es imposible porque la idea latente está reprimida. ¿Y por qué está reprimida? Porque es inconciliable con el yo. Y si es inconciliable con el yo, uno no viene a contar de entrada la idea latente, sino el contenido manifiesto. Y no se puede confundir el contenido manifiesto con el pensamiento latente que lo produjo, o que está en la base de la producción, porque quien lo produjo fue la censura. Entonces una cosa es el pensamiento latente, otra cosa la censura que trabaja con desplazamiento, condensación, y otra cosa es contenido manifiesto, que es el sueño mismo. Es más, en general decimos así, pero es incorrecto, que yo interpreté un sueño. Uno no interpreta el sueño. El sueño es soñado. Entonces, ¿qué es lo que uno interpreta? El relato que hizo el analizante del sueño que soñó. Ya ese relato es una interpretación. Porque un analista no está en contacto directo con el sueño del otro. Eso es ciencia ficción. Que confunden la mente con el psiquismo. Porque la mente no sueña. Sueña es el psiquismo, el inconsciente sueña. Pero el inconsciente no está ni en el lóbulo frontal, ni en el cuerpo calloso, ni que la realización disfrazada de deseos sexuales y de deseos crueles. Otro punto es, dice Steckel, tras de todo sueño se halla el artículo de la muerte. Y dice, eso es confundir el sueño con la personalidad total del soñante. Ustedes ven que en el sueño hay un desdoblamiento del soñante, porque él es el protagonista del sueño, pero a la vez es el que ve el sueño. Yo vi que me estaban enterrando y que mis amigos venían y me miraban en la caja y yo estaba ahí muerto, pero al mismo tiempo estaba viendo que, además, Freud dice después que la muerte es irrepresentable para cada uno. Uno puede sí hacer la ficción como fuera si yo, pero es irrepresentable la propia muerte. Ahí hay una generalización injustificada. Y en este punto, él nos diferencia la interpretación psicoanalítica de la interpretación anagógica. La psicoanalítica siempre apunta a lo singular, mientras que la otra es la que se puede generalizar. ¿Por qué? Porque prescinde de las nociones pulsionales, apunta más bien a la figuración de las operaciones más altas del alma. Eso, por ejemplo, lo cita de Silverer. Hay otra que cita de Adler, la cuestión bisexual, etc.
Pero todo eso es para decir, mis alumnos están confundiendo, por ejemplo, el sueño con el contenido del sueño, con lo latente, están confundiendo el sueño con la personalidad del soñante. Fíjense que es sutil, pero él los llama a la precisión. La cuarta serie de objeciones, todas más o menos se condensan en lo siguiente. Los pacientes en tratamiento analítico acomodan el contenido de los sueños a las teorías predilectas de sus médicos. Es decir, que sueñan para confirmar el saber del analista. Entonces comienzan a soñar predominantemente con emociones de carácter sexual, otros con ansias de poder, otros con el renacimiento, pero todo eso para complacer al analista. Y Freud dice, una cosa es que uno sueñe porque es humano y sueña. Otra cosa es que sueñe cuando está en análisis. Porque cuando está en análisis, de alguna manera, esos sueños ya son soñados para ser comunicados. Entonces, claro, sueña para el analista. Son sueños bajo transferencia, que son distintos de los sueños por fuera de la transferencia. Empezando porque hay un momento en el cual se comienza a soñar con el analista. Y no siempre se sueña para complacer al analista. Recuerden el sueño de la bella carnicera. Es un sueño de transferencia negativa. Entonces eso de que se sueña para complacer al analista, Freud no está de acuerdo. Y precisa, no hay que confundir el sueño con el material onírico. Recuerden eso. Una cosa es el material con el cual se construye el sueño, la hilación de pensamiento inconsciente que se abandona al inconsciente. Y otra cosa es el sueño mismo. Bueno, ¿por qué? Porque, dice, a menudo puede influirse al soñante. Esto es lo que hace la transferencia. La transferencia puede influir al soñante sobre lo cual ha de soñar. Por ejemplo, salió de una sesión y se le quedó resonando algo y entonces va y produce un sueño sobre eso. Por ejemplo, una persona sale muy chocada porque descubre que su hermana cómplice de toda la vida, en un momento dado que está viviendo una circunstancia, lo que está mostrando en vez de complicidad es envidia. Y de pronto captura esa palabra y hay un corte, sale chocada. Y luego trae un sueño en el cual ha discutido con su hermana en ese punto y vuelven a ser las mejores. Ahí, por supuesto que es un sueño bajo transferencia y se soñó sobre lo cual salió la interpretación y estaba chocada. Pero, dice, nunca alguien puede instilarle a otro lo que debe soñar, pero que sobre lo conversado pueda llegar a soñar. Claro, ¿por qué no? El mecanismo del trabajo del sueño y el deseo onírico están sustraídos a cualquier influencia ajena. Ahí está. Que sueñe con los angelitos, seguro. Eso no está al alcance. Ese es el sueño de los padres que quieren metérsele a los hijos hasta en los sueños e imponerle con qué deben soñar. Generalmente sueño con los angelitos y es con los diablos que va a soñar para hacerle objeción al deseo materno, por ejemplo. Bueno, ese es entonces el recorrido de esta conferencia y de todas maneras, pues Freud termina con una frase preciosísima.
Dice, si parangonamos la fundamental analogía de la construcción entre el sueño y el síntoma neurótico, ya hizo entre el sueño y el chiste. Con la brusca mudanza que hace el soñante, del soñante un hombre despierto y racional, obtendremos la seguridad de que también la neurosis descansa solo en la alteración del juego de fuerzas entre los poderes de la vida del alma humana. Es decir, que se va a dirigir, ya está anticipando, también al pensamiento de que el síntoma es una construcción análoga al sueño y al chiste.